Hola, muy buenas a todos y a todas, espero que os encontréis lo mejor que sea posible y antes de nada agradeceros a todos nuestros suscriptores y visitantes por vuestro apoyo al canal. Como no podía ser de otra forma, aquí os presentamos un nuevo vídeo más para el canal y simplemente quisiera comentar unos cuantos aspectos antes de dejaros con el grueso del asunto. Lo primero, mencionar que parte de este vídeo se había grabado con anterioridad al periodo establecido de la desescalada, por lo que quiero remarcar que los datos no son de última hora, ¿de acuerdo? Se sitúa concretamente en el punto álgido que el impacto de la pandemia alcanzó en nuestro país, en la que se dieron una serie de medidas y actuaciones. Analizaremos el impacto mediático y económico que han tenido estas actuaciones a las que nos referimos en el título del vídeo y de las que os ofrecerán más detalles mi compañero Elom junto a Maracaibo Marduk, con la cual colaboramos ya que también tiene un canal de YouTube en el que podréis encontrar otro punto de vista al respecto. Además, nos gustaría resaltar nuestra preocupación por las consecuencias tanto sociales como económicas que se puedan derivar de la pandemia COVID-19 y de las que tanto se ha estado hablando en la sociedad y tratando de buscar soluciones desde el gobierno. Medidas que, por cierto, agradan a una parte de la sociedad, pero que la otra parte no se ha tomado muy a gusto. Daremos también nuestra opinión acerca de cómo las grandes empresas están invirtiendo durante este periodo para tratar de paliar el efecto de la pandemia. Os animamos también que en relación a esto investiguéis un poco acerca del efecto Nash o equilibrio de Nash, eminente matemático premiado con el Nobel en 1994 y fallecido en 2015 por causa de un accidente de tráfico al regresar de su viaje a Noruega al recibir el premio Abel, galardón que se concede a eminentes matemáticos de manos del rey noruego. Trataré de explicaros la idea principal de la que trata su teoría si la aplicáramos a la economía de la forma más breve posible. John Nash defendió, mediante su contribución a la teoría de juegos, que hay situaciones en las que la mejor opción individual de los agentes económicos conduce al peor escenario posible para el conjunto, y la economía se encuentra ahora en esa situación, de modo que la solución Nash constaría de dos medidas. La primera, incentivar una estrategia cooperativa, y la segunda sería la organización entre agentes económicos para llevar a cabo esa estrategia. La estrategia cooperativa contribuiría a superar la incertidumbre económica y si el Estado incentiva y regula esa estrategia, se demuestra que gracias a la cooperación entre todos los agentes económicos, la unión del interés individual y el colectivo puede lograrse, llegando a mejorar el escenario posible para el conjunto. Por último, mencionaros una noticia de actualidad que nos parece relevante comentar, a título de los cambios económicos a nivel global que se están dando en estos momentos. El mercado del shale de Estados Unidos es un mineral que concentra varios combustibles fósiles no convencionales y con el que se comenzó la revolución energética que garantizaba su independencia energética hace una década, se encuentra al borde de un gran cambio por consecuencia directa del COVID-19. Chesapeake Energy, principal productor de combustibles fósiles del país, llegada a valorarse más de 35.000 millones de dólares, marcaría un antes y un después en el mercado energético americano y contempla declararse a día de hoy en situación de quiebra. Chesapeake se va a convertir en la empresa del shale más reconocida bajo el liderazgo de Aubrey McClendon, con un gran interés por la roca madre de la que se extraen los hidrocarburos no convencionales y que llegó a convertirse en el mayor adjudicatario de tierras en los Estados Unidos. Esta bancarrota se da a consecuencia del modo productivo de la compañía, denominado método de cosecha. Pensaban que el proyecto sería sencillo, perforar y recoger beneficios, pero las grandes extensiones de tierra a perforar más los acuerdos de explotación y creación de infraestructura de transporte llevaron a la empresa a acumular una ingente cantidad de deuda, que superaba con creces el rendimiento obtenido durante el pico del precio del gas alcanzado en 2008. Tras su expulsión de la empresa en 2013, McClendon muere en 2016, también en un accidente de tráfico, tras su procesamiento judicial por fraude. Dicho todo esto, dentro vídeo. Queremos destacar en este vídeo que esas donaciones no son fruto de la caridad, sino que son una estrategia económica. Digamos que es una manera de supervivencia. La crisis afecta también a las grandes empresas o, mejor dicho, mucho más a las grandes empresas, son las que más tienen que perder. Muchísimas marcas son las que nos ofrecen en nuestra sociedad consumista las opciones, digamos, más asequibles de compra. En este caso, pues simplemente como ciudadana me adapto a la sociedad en la que vivo. Sin embargo, creo que todavía debemos no solo de conservar, sino de ejercer el derecho a la crítica.
y en este caso creo que es muy necesaria. No se trata de caridad, se trata, como bien vamos a explicar a lo largo del vídeo, de una estrategia que debemos conocer para estar más informados y saber mejor cómo funciona el mundo en el que vivimos. En este caso cuento con la colaboración de mi colega de carrera, historiador, Eloy Basanta, al que le agradezco muchísimo que nos aporte su opinión, y bueno, os dejo con él para que os dé un contexto general sobre lo que es el sistema financiero en estos días y cómo se está viendo afectado por el COVID-19. Es decir, nos va a dar una visión en cuanto a los temas económicos subyacentes a las donaciones. Así que os dejo con él para que lo escuchéis. Y bien, en relación a esto, quisiera decir que según la ONU, no nos encontramos en una crisis similar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En relación a la pandemia, no estamos en una situación de estas características desde la primera mitad del siglo XX, en donde tuvimos 2 conflictos bélicos mundiales y entre medias una pandemia muy parecida a la de hoy del COVID-19, que fue la gripe española de 1918, que algunos expertos afirman que apareció en Francia o en China en 1917 y 1916 respectivamente. Otros afirman que surgió en Estados Unidos, más concretamente en Camp Funston, Kansas. Pero hoy no he venido a hablar de historia, sino de la época actual. Para ir entrando en materia, comenzaré diciendo que el virus es solo la punta del iceberg, puesto que el problema es mucho más grande de lo que realmente parece. Esta crisis sanitaria llega en el mejor momento para muchos. Se habla de una pirámide de población invertida, especialmente en los países más desarrollados, superpoblación global, guerras comerciales, cambio climático, pero algo lo ha cambiado todo. Un enemigo invisible que ha conseguido lo que ningún antisistema ha conseguido antes, que es paralizar el libre mercado y por consiguiente el capitalismo, que es para muchos el real virus en esta sociedad en la que vivimos actualmente. Pero, ¿cuál es la situación actual económica y financiera y qué repercusiones tendrá a corto y largo plazo el coronavirus? Pues bien, es de esto de lo que he venido a hablaros hoy, de las grandes multinacionales y cómo éstas afrontan la crisis. Si tuviera que resumirlo en una sola frase sería sálvese quien pueda. Hoy os traigo algo que ha estado en boca de todos los españoles en los últimos días, que son las donaciones de las grandes empresas y más concretamente de Inditex. Como sabréis, la bolsa ha sufrido más por la crisis del coronavirus que por la caída en septiembre de 2008 del Lehman Brothers Bank. Este es un dato comparativo sacado de una noticia en la cual os pondremos aquí abajo en la descripción, junto con otros enlaces en relación a este tema. Principalmente la bolsa cayó los primeros días de la crisis, coincidiendo entre finales de febrero y principios de marzo con la llegada del virus a Europa, primero a Italia y después a España. Aclarar que cuando hablo de la bolsa me estoy refiriendo a la bolsa mundial, a la bolsa en general. Una de las primeras bolsas en caer, por supuesto, obviamente, fue la China. Concretamente, la principal plaza económica china, que es la plaza de Shanghái, y también la plaza de Hong Kong. Bueno, volviendo al tema. Una de las principales bolsas, como os decía, es la bolsa de Shanghái y de Hong Kong, pero podemos destacar 2 más, que son la bolsa de Corea del Sur, y la de Japón, que son las principales bolsas en el continente asiático. En referencia a esto, bueno, como sabéis, estáis viendo ahora mismo unas imágenes por aquí, y bueno, vamos a continuar con la siguiente gráfica. La siguiente gráfica sería, bueno, las bolsas emergentes. Bueno, en relación a lo anterior, deciros que la bolsa china fue suspendida en 2 ocasiones. Una vez el 2 de enero, si no recuerdo mal, y otra el 7 de enero. Y bueno, se paralizaron las bolsas, digamos, ¿no? Durante unos días. También decir que a principios de febrero se suspendieron las bolsas de materias primas, lo cual creó una escasez y un desabastecimiento en todo el mundo en relación a materiales productivos y también manufacturados.
Pero bueno, pasando, como os digo, a la siguiente gráfica que tenéis por aquí, la segunda. Deciros que, bueno, esta gráfica habla en relación a las economías emergentes y decir que estas economías resisten mejor la crisis del coronavirus. Estas economías son China, Rusia, México, Turquía, India, Brasil y Argentina. Como veis, la más afectada es la Argentina. Bueno, me imagino que sabréis que el país argentino, este país ha pasado grandes dificultades económicas y ha sufrido varios corralitos económicos y bueno, tienen una larga tradición, ¿no?, de colapso económico y financiero en este país. Y como vemos, la que menos afecta es la de China. Las razones, pues básicamente que no dependen tanto del contexto y la coyuntura económica global, y que estos países emergentes son más resistentes al coronavirus que los desarrollados, principalmente por esto y además porque son exportadores de materias primas, principalmente petróleo. Pasando a la tercera gráfica que tenemos aquí, vemos, bueno, el mapa del mundo y podemos diferenciar tres bloques o tres zonas económicas. Por un lado América, Europa y Asia. Como vemos, las más afectadas son las bolsas de Occidente y también destacar las bolsas del norte, ¿vale? Entre ese norte y sur, en Europa pasa un poco lo mismo, ¿no? Norte y sur, pues aquí igual. Y bueno, simplemente eso, destacar eso. Y pasando a la cuarta gráfica que tenemos aquí, el IBEX 35 y los efectos del coronavirus en el IBEX 35. Ante esta situación, muchas empresas deciden participar de forma activa o pasiva en la lucha contra la pandemia global. En mi opinión, pues no se merecen tantos aplausos, pero bueno, explicaré más adelante el porqué. Pero hablemos un poco de la globalización, el capitalismo y el comunismo. Sí. Y es que esta situación provocada por la pandemia global del coronavirus puede que sea una involución histórica en lo que los historiadores llamamos globalización. En mi opinión, este decrecimiento controlado de la economía puede ser una oportunidad para la humanidad, ya que podría cambiar el paradigma actual del capitalismo. Se habla mucho hoy del sistema político, de qué sistema político es mejor para organizar a la población en la lucha contra esta pandemia. Hablo del eterno debate y el eterno conflicto entre comunismo y capitalismo, entre Occidente y Oriente, entre China y Estados Unidos más concretamente, aunque también podríamos hablar de Rusia, pero bueno, vamos a dejar a Rusia de momento a un lado. Y bueno, sin más, os dejo ahora con mi compañera Leticia. Espero que os parezca interesante esta primera parte y bueno, ella va a hablar ahora sobre los medios de comunicación y bueno, después yo os hablaré un poco más sobre economía, empresas y las donaciones de estas empresas, ¿vale? Que creo que es un tema muy interesante en estos últimos días y del cual se está hablando largo y tendido. Hasta luego. Por mi parte, como dice mi compañero y colega Eloy, me centro en cómo los medios vienen tratando el tema. Disculpad si no miro todo el tiempo directamente a pantalla, me voy a estar apoyando en el ordenador. El motivo es que, bueno, os he escogido unas cuantas noticias que vienen en los medios en estos últimos tiempos, las más consultadas, acerca de las donaciones. Me centro simplemente en los titulares y os voy a dejar los links de cada una si las queréis consultar, simplemente por curiosidad. Y lo que pretendo reflejar es el tratamiento que los medios le dan a estas donaciones, cómo hacen propaganda en muchos casos de que son obras de caridad y en otros casos digamos que son pues artículos de periodistas más honestos que hablan de una realidad patente, que es que las donaciones son estrategias que utilizan estas empresas a lo largo de toda la historia. Como nos ha dicho Eloy, en el capitalismo se repiten estos episodios una y otra vez, las donaciones por parte de los poderosos para ver lo menos afectados sus patrimonios ante una crisis como esta. Y bueno, os comienzo hablando de una noticia
de El Mundo, del día 28 de marzo, de Beatriz Miranda, los más ricos de España se ponen las pilas y hacen donaciones millonarias. Esta periodista añade en el subtítulo: ¿lo hacen por solidaridad o por marca personal? ¿Qué más da? Las donaciones del IBEX para paliar esta crisis son más necesarias que nunca. En este caso, pues reconoce la necesidad de estas inversiones para salvar la caída económica inminente, pero quita hierro al asunto, ¿no? O sea, en cuanto al tema de la promoción personal y la marca, que son algo que en nuestras sociedades pesan bastante y que además se están promocionando mucho últimamente en las redes. Otra noticia, que es del periódico La Expansión: Santander, Iberia, Alibaba, Teva, donaciones solidarias frente al coronavirus. Esta noticia es del 23 de marzo. Bueno, directamente tilda de solidarias las donaciones y ya no entra ningún tipo de consideración a mayores. Las empresas se reinventan ante una economía de guerra, entrecomillado, por el coronavirus. Esta noticia es de News Diario, del día 18 de marzo. Otra nueva noticia que también quiero aportar es: Santander y el Corte Inglés anuncian donaciones millonarias contra el coronavirus. El Banco Santander donará 4 millones de euros, entre ellos para la adquisición de respiradores y camas hospitalarias. El Corte Inglés se encargará de equipar con ropa hospitalaria todas las camas del hospital de campaña de IFEMA. Esta es una noticia de la cadena SER del 24 de marzo. Quedaros con el dato de cadena SER. De nuevo, lo mismo, se habla de solidaridad y ya, no se hace ninguna pregunta acerca de nada más, ni se da más información. Es simplemente propaganda positiva para estas empresas. Operadores de telecomunicaciones y otras firmas se suman a las iniciativas solidarias, y esta es una noticia de El País, del 26 de marzo. Vemos la misma actitud que en la noticia anterior de Cadena SER, prácticamente. Otra noticia del 18 de marzo del periódico 20 Minutos: las redes agradecen a Mancio Ortega la donación de 300 mascarillas para ayudar a la crisis del coronavirus. Algunos usuarios de Twitter han recriminado a Pablo Iglesias sus declaraciones sobre las donaciones del empresario. Inditex donará 300.000 mascarillas, preservará el empleo y ofrece su red logística por el coronavirus. Estos son dos subtítulos más de la misma noticia de 20 Minutos. No voy a entrar en lo de conservar el empleo pidiendo un ERTE. Simplemente volvemos a ver una actitud un tanto despreocupada en cuanto a lo que hay detrás. Como último ejemplo, entre las noticias que escogí: China realiza donaciones a España e Italia para hacer frente al coronavirus. El gobierno chino ha enviado un lote de suministros médicos a Europa que incluye 1,8 millones de mascarillas y 100.000 test para realizar la prueba del COVID-19. En el caso del diario El Público, Jaume Rourés es su principal sufragador. Así vemos en este titular pues información menos común en otros medios que tienen a la ideología tradicional de la derecha católica española. Los titulares que hemos visto muestran, como digo, una actitud más o menos distante con respecto a mostrar estas donaciones como fruto de la caridad. Detrás de cada enfoque empleado por los medios hay una ideología de trasfondo, que a su vez es utilizada como herramienta por los poderes económicos para limpiar su imagen o incitar tendencias sociales, económicas, etc. Es decir, los medios son financiados por poderes económicos que están interesados, evidentemente, en manipular la información a su favor, por supuesto. En el caso de los medios en nuestro país, me baso en la información de un artículo que me ha facilitado el Hoy, de la revista digital catalana Opcions, y cito textualmente, el 70% de la oferta comunicativa global está en manos de solo 6 grandes grupos mediáticos. El 80% de las audiencias de televisión y radio en el país, en España, dependen de 4 consejos de administración. Y la banca tiene un peso notable en el accionariado y el gobierno de los grandes grupos de todo el país. Podéis echar una visual al cuadro extraído de este mismo artículo, cuyo link tenéis en la descripción, como el de todos, para haceros una idea de cómo está organizado el mercado mediático en España.
Profundizando un poco más en el artículo, en nuestro país hay 3 grandes grupos que controlan los medios de comunicación y la información en circulación. El grupo Prisa, que mencioné con anterioridad, Grupo Vocento y Grupo Planeta. Actualmente el Grupo Prisa, dueño de periódicos como El País, El Deportivo AS y Cadena SER, se encuentra dividido entre empresas como Telefónica o Santander. En el caso de Grupo Vocento, al que pertenecen ABC o Paramount Channel, gran parte del control parte del grupo Prensa Española, que está vinculado a una familia monárquica y conservadora, que es la familia Luca de Tena. Por último, el grupo Planeta pertenece a la familia Lara, que es nada más y nada menos que una familia noble de origen medieval. Dentro de este grupo están la conocida A3 Media, Onda Cero o Europa FM. Podemos imaginar cuáles son las ideologías que más favorecen a estos grupos y que pueden predominar en los medios españoles. Las noticias en las que vemos cómo se ensalza a los poderosos por estas donaciones están financiadas por ellos mismos, bancos, empresas y familias que los controlan. Por tanto, pues no es de extrañar que se manipule la información para hacer un lavado de imagen, ya que lo permite la ocasión. Si entendemos como ciudadanos de a pie qué significan en realidad las donaciones, las llamaríamos inversiones. Eloy ha encontrado un artículo de 2017 muy interesante del Diario Público que nos enseña las claves del por qué las donaciones por parte de estas grandes empresas nunca tienen detrás la caridad como motivación. Se trata sin duda de una estrategia que usan para amortiguar la caída de la economía, ya que las pérdidas por el COVID-19 están siendo y serán muy cuantiosas. Por tanto, invierten para evitar un crack financiero que les perjudica directamente, bueno, y como ya se ha visto en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Además de esto, los beneficios fiscales derivados de estas donaciones están muy bien estudiados por estas empresas, evidentemente. Y viene asimismo también muy bien explicado en este artículo. Caridad, según mi punto de vista, nunca es dar lo que te sobra, y menos si lo haces por no salir perjudicado o incluso sacar beneficios. Eso se llama inversión. Os dejo ahora con Eloy para regresar con los aspectos más puramente económicos de la cuestión que venimos tratando. Bien, volviendo a la cuestión económica, tras haber analizado los medios de comunicación con la Cámara de Maracaibo, pasemos ahora a hablar de los grandes poderes fácticos de la economía y del sistema financiero mundial, a los cuales llamaré a partir de ahora la élite del nuevo orden mundial. Y es que a esta élite económica no le interesaría en un principio una pandemia, ¿o sí? ¿Y si hablásemos de una guerra? ¿Qué pasaría si estuviésemos hablando, por ejemplo, de una guerra tecnológica o una guerra biológica? Las grandes guerras siempre han traído implícitas consigo un gran avance tecnológico. Hay una famosa frase de Gramsci, un filósofo de origen italiano, comunista, que viene a decir algo así como: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Uno de esos monstruos podría ser perfectamente este llamado coronavirus. En este caso, como se suele decir, los árboles nos impiden ver el bosque, así que vamos a buscar ese bosque. Y os voy a empezar dando un dato de un árbol de la economía española, la gran secuoya del IBEX 35. Sí, nada más y nada menos que Inditex y su grupo empresarial, conformado por más de 600 empresas. Pasemos pues a hablar de las donaciones de Inditex, de Amancio Ortega y de su familia. Una idea a destacar sobre las donaciones es que éstas desgravan al tributar a Hacienda, o lo que es lo mismo, te interesa más donar que defraudar. Es legal, es seguro, y si tienes demasiado dinero y ya no puedes hacer nada más, puedes donarlo. Desde tiempos inmemorables los poderosos se han enorgullecido de ser mecenas de científicos, artistas e incluso exploradores, pero con una clara intención de inversión, que no caridad. Algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de las donaciones es quién y por qué dona. Porque motivos, como hemos visto con anterioridad, sobran. En lo más alto, concretamente en el tercer puesto, de la lista de la revista Forbes, donde se publica la lista de los millonarios que más dinero donan, en los Estados Unidos concretamente, tenemos a uno de los mayores representantes de la élite del nuevo orden mundial, George Soros, un magnate e inversor financiero
que tiene una gran actividad filantrópica muy destacada. Por ejemplificar algunas de las donaciones de Soros, deciros que es el principal benefactor de la Wikipedia, para que veáis cómo le interesa a esta gente la información. Se dice que incluso jugó un papel clave en el derrumbe del comunismo, llegando a formar parte de la élite global cuyas decisiones económicas terminaron eliminando a la clase trabajadora. En la actualidad, financia grupos antisistema para crear el descontento y la inestabilidad política. Algunos de estos grupos antisistema podrían ser, por ejemplo, los grupos que apoyan, las leyes LGTBI, movimientos feministas, ecologistas, por ejemplo, los que apoyan el movimiento de los refugiados. Y bueno, en un principio lo haría con un carácter altruista, pero como os digo, lo hace para desestabilizar el sistema económico y político. Bueno, abajo en la descripción os pondremos algunos enlaces relacionados con George Soros, en los que os explican un poco en qué consiste la actividad que él ejerce, ¿no? En este sentido, esta actividad filantrópica de lo que os hablo. Lo que os digo con total seguridad es que quien puede donar dinero o material durante una crisis o para afrontar una crisis, generalmente, o casi siempre es quien más tiene, y por lo tanto, siempre es quien más tiene que perder. Quedaos con esta idea porque es muy importante. Por supuesto, estos millonarios, como os digo, no son como el resto de ciudadanos, pues nosotros, los ciudadanos de a pie, seremos siempre los que más suframos esta crisis y todas las crisis. Serán los pobres y los más desfavorecidos quienes peor lo pasen. Solo señalaré un nombre más, un nombre propio más, en este vídeo, poniendo especial atención en la última inversión de esta persona, que es Sandra Ortega, la hija de Amancio Ortega, la cual es accionista de uno de los 7 u 8 laboratorios españoles capaces de poder desarrollar o crear una cura para el coronavirus. La empresa concretamente se llama Framamar y precisamente esta empresa le ha generado unos dividendos de 5 millones de euros por la crisis del coronavirus, también conocido como COVID-19, del que ya os digo que en la actualidad está mutando y que cabe la posibilidad de que el virus sea más mortal de lo esperado. En relación a esto, la información es bastante contradictoria, pues se ve influenciada por intereses geopolíticos y estratégicos de las diferentes naciones. A modo de conclusión, este es uno de los cientos, o por no decir miles, de ejemplos de empresas que han pegado un subidón a causa del coronavirus. Os invito a buscar esta u otra información acerca de estas empresas y familias que dicen donar dinero para luchar contra esta desafortunada situación. Puede que más que donar dinero estén invirtiendo en la pérdida de vidas humanas, tal como hacen las grandes empresas armamentísticas en las guerras. Véase, por ejemplo, el área de Irak o el área de Siria. Con esto os dejo. Muchísimas gracias por contar conmigo, Maracaibo. Espero que podamos volver a compartir algún momento más. Y bueno, un placer participar en tu canal. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Y nada, simplemente me despido. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias, Eloy, por tus aportaciones. Esperamos contar con tu colaboración en siguientes vídeos. Y por mi parte, simplemente añadir que las donaciones que deben ser aplaudidas, que deben ser ensalzadas y que deben ser por todos bien conocidas son las de los ciudadanos de a pie como nosotros, que están cosiendo mascarillas en sus casas, que están aportando pequeñas empresas, también donaciones por su parte, pymes, autónomos, todos esos entes que conformamos el pueblo, somos los que debemos darnos ánimos como siempre y mantenernos unidos y sobre todo reconocernos nuestro esfuerzo, porque lo nuestro sí que son donaciones, ya que conllevan esfuerzo. Lo otro no son ni caridad ni donaciones. Por tanto, lo que pretendemos dejar bien claro con este vídeo es que lo que no es donación o lo que no es caridad real no merece un aplauso.
Bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo y que tengáis mucho que decir y cuestionar al respecto, porque de eso se trata el conocimiento, ¿no? Buscar siempre otros puntos de vista y ponerlos en contraste para encontrar las cosas que hay en común y las cosas que nos diferencian. Aclarar siempre que no pretendemos hacer apología del odio ni de ningún otro tipo de ideología, simplemente tratamos de dar una aportación objetiva y crítica a los temas que tratamos en el canal, un poco esto en contraposición a lo que vienen haciendo los medios de comunicación tradicionales. Deciros que es un hecho que ciertas grandes empresas recurren a las donaciones en forma de caridad como una estrategia puramente económica, ya que no son pocos y bastante sonados los casos que se han dado en nuestro país de este tipo de estrategias fiscales. Por último, que no menos importante, tener siempre presente que respetamos el derecho a la crítica constructiva, al diálogo, a la libertad de expresión y que es un derecho estar informado, pero no a cualquier forma ni a cualquier precio, sino que os invitamos de verdad a hacer un filtrado de la información que recibís y que compartáis con nosotros vuestro punto de vista. Os hemos dejado abajo en la descripción todos los enlaces en referencia a lo comentado en el canal, para que podáis consultar las fuentes que hemos utilizado. Mencionaros que es muy interesante el tema referido al equilibrio de Nash, por lo que os animamos a que le echéis un vistazo a fondo. Os agradecemos a todos el apoyo que nos brindáis y queremos dar las gracias especialmente a Maracaibo Marduk y a su canal, que inició su recorrido en YouTube hace relativamente poco y su colaboración en este vídeo y para futuras cuestiones. Os dejaremos también en la descripción un enlace a su canal. Esto ha sido todo, nos despedimos aquí, así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.